Nos vamos inmediatamente con una palabra que tenemos para compartir con ustedes. Este mensaje lo he titulado Mi Padre, grande y poderoso. Mi Padre, grande y poderoso. Y es una maravilla mirar esos hijos que se sienten felices y orgullosos de su papá, porque su papá, tal vez a pesar de la humildad, a pesar de las limitaciones, siempre seguirá siendo el papá. Ese papá que invirtió en sus hijos y les dio una estatura alta, les dio una plataforma para que pudieran llegar muy lejos, tal vez ya tiene su piel ajada por el paso de los años, por el sol, por muchas cosas que han pasado, pero sigue siendo el papá, pero sigue siendo ese hombre que levantó a esos hijos, ese hombre que les dio ese tamaño, esa dimensión. Y hoy vamos a hablar entonces de este tema, mi Padre grande y poderoso. Y vamos a una escritura que está en el libro de Juan, Juan 10, verso 27. Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. El Señor Jesús hablando del encargo que el Padre le dio en esta tierra. Y el encargo fue venir a salvar las ovejas, venir para que llevara un rebaño. Es decir, nosotros ahora fuéramos conectados con el rebaño grande de nuestro Padre Celestial. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Usted y yo tenemos hoy vida eterna. La vida eterna no es cuando muramos y nos vayamos por allá, al más allá. No, la vida eterna es la vida de Dios que ahora vive en nosotros. En el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo, volvimos nuestra mirada a Él y le dijimos, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor, instantáneamente fue inyectada, fue aplicada la justicia de Dios, la vida de Dios a nuestra vida. Entonces, eso se cumplió. Y el Señor Jesús dice en el verso 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Usted y yo tenemos la vida eterna. Estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. Para Dios tenemos la vida, la naturaleza de Dios en nosotros. Eso es para celebrarlo hoy. ¿Lo creen? Eso. Y luego dice, ni nadie las arrebatará de mi mano, las arrebatará. Verso 29, y aquí me quiero detener. Esto es poderoso. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Esa expresión me gusta tanto, es poderosa. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Es el concepto del Hijo modelo caminando en esta tierra, el Hijo de Dios, Jesucristo, hablando de su Padre. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Mi Padre es mayor que todos. Y ese debe ser el concepto que tenemos de nuestro Padre Celestial. Él es mayor que todos. Él es mayor que todos. Si yo digo, no, mi padre, no, escasamente me hizo salvo, escasamente me puede salvar, escasamente me puede proveer algo en esta cuarentena, escasamente, significa que yo tengo una mentalidad muy pequeña y no conozco la dimensión, la grandeza de mi Padre Celestial. Y entonces dice allí el Señor Jesús refiriéndose a su papá, mi Padre, en primer lugar lo personaliza, y así tenemos que ser los hijos de Dios. Mi Padre, Él no solo es mi Dios, sino también mi Padre. De hecho, en los Evangelios, cuando miramos ese camino hacia la cruz del Calvario, el Señor Jesús siempre dijo mi Padre, siempre dijo mi Padre. A veces oraciones son muy impersonales cuando decimos, oh Dios, Dios. Claro, Él es Dios, pero también está en la dimensión del Padre. Y cuando solo nos referimos a Dios significa no hay ese conocimiento, no hay esa cercanía, no hay esa revelación de por qué somos ahora hijos de Dios y por qué estamos en la familia más grande, la familia de hijos de Dios. De tal manera que dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¡Qué honor! ¿Qué concepto tenemos ahora del Padre? Que Él es el sanador, que Él es el restaurador, que Él es el proveedor, que Él es el que guía, y es un Padre bondadoso, un Padre grande que quizás muy pocos han visualizado por medio de la palabra de Dios, porque no necesariamente el modelo perfecto encaja con el modelo de la tierra. Para el caso mío, yo no tuve un papá que viviera conmigo, mi padre biológico nunca apareció en mi vida, excepto una vez lo vi por allí y la experiencia no fue muy grata con él, por negarme, por no estar allí, por poner en duda la paternidad, muchas cosas. Y sin embargo, cuando yo me convierto, a algunos años más adelante, yo empecé a mirar a Dios Padre
como lo que es mi verdadero Padre, mi Padre poderoso. Y ese concepto yo también lo tengo desde entonces. Por eso para mí no es distante esto que estoy predicando, que estoy enseñando en este día. Porque yo tuve esa carencia, esa ausencia. No tuve un padre del cual yo me iba a sentir orgulloso. No tuve un padre del cual yo diera un testimonio de la grandeza, de la fidelidad de él, de lo cariñoso de él, nada. Pero Dios me sanó, Dios sanó mi corazón, mi alma. Y entonces después en la dimensión, cuando yo me conecto con mi Padre Celestial, es poderoso, porque yo sé que Él siempre está allí y me abre puertas. Y desde el mismo momento que yo me convertí, he visto la bondad de Dios, he visto el poder de Dios. Claro, he visto el ataque de las tinieblas, pero he visto sobre todo la fidelidad de Dios, la grandeza de Dios sacándome de cualquier callejón, sacándome de cualquier lugar de donde pareciera que yo iba a quedar allí estancado. Y mi Padre Celestial es muy fiel y por eso yo tengo el mismo concepto que el Señor Jesús tuvo de Él, diciendo, mi Padre es mayor que todos. No simplemente cualquier Dios, no simplemente cualquier cosa que yo estoy invocando, es el Padre más grande y es una persona. No solo es una fuerza, no solo es una nube, no solo es un concepto, no solo es una entidad. Mi Padre Celestial es un Dios poderoso, pero también es mi Padre y es mayor que todos. Ahora, más adelante en mi vida tuve sí un padre, digamos, putativo, podríamos decir, que se casó con mi madre y fue una persona muy querida, muy formal, y yo lo valoro y él ya partió para estar con el Señor y doy gloria a Dios que Él está con el Señor, porque el Señor nos lo reveló a nuestro corazón. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, digamos, poder tener ese papá biológico, ese papá que esté allí, del cual uno también se sienta orgulloso y uno camine. Y doy gloria a Dios por aquellos papás que no son biológicos, pero también cumplen una función abnegada. Y mi papá eso lo tuvo conmigo, mi papá José Antonio González. Él tuvo ese tema maravilloso de poder cobijarnos, de poder amar a mi mamá, de poder honrarnos, de poder proveernos, y eso es maravilloso, pero digamos que el orden correcto es siempre el padre biológico, y eso es una bendición enorme y grande. De tal manera que hoy estamos en este homenaje en primer lugar al Padre Celestial, diciendo, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y allí el Hijo, noten esto, el Hijo no está confiando solo en Él. Si Él está con el Padre, no es la mano del Hijo, es la mano del Padre. Porque el Padre es el que extiende esa mano, la mano que provee, la mano que protege, la mano que purifica, la mano que entrena, la mano que califica a sus hijos y los lleva a niveles más grandes. Por eso, ese modelo de Padre lo debemos tener todos en nuestro corazón. ¿Cómo nos relacionamos con el Padre Celestial? Y uno podría mirar aquí varias cosas que el Padre hizo. Vamos a mirar otra escritura, una escritura poderosa, está en 2 de Corintios 2:14. 2 de Corintios 2:14, esta escritura me toca profundamente y yo quiero que usted la tenga también muy en su corazón. Dice 2 de Corintios 2:14, mas a Dios gracias, y está hablando del Padre, mas a Dios Padre gracias. Y eso tiene que ser parte de la cultura, del protocolo del cielo. Siempre tenemos que darle gracias al Padre. Aquí no hay tal cosa como que yo vengo y cojo algo y me voy y me enojo, reclamo y estoy furioso con papá. No, en el reino de los cielos, en la familia perfecta a la cual usted y yo pertenecemos ahora, significa que yo le doy gracias al Padre porque yo reconozco la obra del Padre, yo reconozco la autoridad del Padre, yo reconozco la provisión del Padre, yo reconozco todo lo que el Padre ha provisto en el Hijo para mí. Y dice entonces 2 de Corintios 2:14, mas a Dios gracias, mas a Dios Padre gracias. Siempre tenemos que tener eso en el corazón y en la boca. Dale gracias a Dios. En la medida en que venga la revelación, la gratitud será algo permanente en nuestra vida. No simplemente algo que yo digo, ay, es que me toca agradecer y como que no tiene el sentido agradecer, significa no tiene revelación. Cuando yo entiendo que yo era esclavo, pero ahora soy libre. Cuando yo entiendo que estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Cuando yo entiendo que antes estaba destituido de la gloria de Dios, pero ahora la gloria de Dios me pertenece. Puedo acceder a ella, puedo palparla, puedo beneficiarme de ella. ¿Qué tengo en el corazón? Gratitud. Gratitud para con Dios Padre. De tal manera que dice esa escritura, 2 de Corintios 2:14, mas a Dios gracias. Y luego me dice por qué. El cual nos lleva siempre, el cual nos lleva siempre, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¡Qué buen papá!
Nuestro Padre Celestial cuida de nosotros con gran estilo. Dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Yo siempre me imagino ese papá llevando a ese hijo de la mano, ese papá promoviéndolo, ese papá llevándolo al colegio, ese papá jugando fútbol con ese niño, ese papá llevándolo y sacándolo de cualquier circunstancia, ese papá dándole seguridad a esos hijos. Y lo mismo hace nuestro Padre Celestial. Por eso dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y yo quiero que miremos por qué le tenemos que dar gracias. Si usted revisa años atrás, usted no era un triunfador, yo no era un triunfador, pero el Señor es especialista en coger al más perdedor y volverlo en el más ganador mediante Cristo. Me emociona, me embarga una felicidad profunda en mi corazón cuando yo hablo de esto, porque yo tengo un concepto de mi Padre. Cuando yo oro, sé que cosas grandes suceden. Cuando yo invoco a mi Padre por medio de Jesucristo, sé que tengo un respaldo enorme. Sé que puertas de bendición se abren. Sé que enfermos son sanados, endemoniados son liberados y cosas grandes suceden. Porque yo particularmente llené el vacío de un padre natural, un padre ausente, un padre que nunca llegó a la escena de mi vida, lo he llenado con mi verdadero Padre, mi Padre Celestial. Y valoro tanto lo que Cristo hizo, pagando con su propia sangre esa destitución que yo tenía, esa penalidad que yo debía haber pagado, para que ahora tenga el privilegio de poder recibir un abrazo de mi Padre, para poder yo recibir un consuelo de mi Padre, para recibir una guianza. Y por eso dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Esto es poderoso. Él nos lleva siempre en triunfo. Siempre. Siempre. Y muchos dirán, no, yo creo que en esta época el Señor está de vacaciones, yo creo que no hay victoria, yo creo que para el Señor también esto del COVID-19, el Señor debe estar rascándose la cabeza, nuestro Padre Celestial, yo creo que esto no lo tenía Él como en su agenda, lo tomó por sorpresa, y ahora ¿qué vamos a hacer? No, ahí dice, el cual nos lleva siempre. ¿En la cuarentena? Sí, en la cuarentena nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, el cual nos lleva siempre. Ese es un buen papá. Un papá quiere asegurarse que sus hijos tengan buen estudio, que sus hijos vivan en el mejor barrio, que sus hijos se relacionen con los mejores amigos, que sus hijos tengan la mejor comida, la mejor pijama, la mejor cobija, que tengan lo mejor. Eso hace un padre responsable. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Y la Biblia lo dice, que si nosotros siendo humanos sabemos dar buenas dádivas, dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Y Dios quiere darte más. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Honrar a ese Padre, darle gracias a ese Padre Celestial, amarlo, adorarlo, tener comunión con ese Padre Celestial. Maravilloso, es el Padre de todos los padres. Hoy en el Día del Padre estamos celebrando aquí en el ministerio Mi Familia Vive. Él es el Padre de José Said, el Padre de las luces, el Padre de los espíritus, Jehová de los ejércitos, como le quieren llamar. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y es nuestro Padre. Es el Padre de Juan de Dios, el Padre de Carlos Hernández, es el Padre de Jaycer Moreno, de Edinson Hernández. Es el Padre de cada uno de ustedes, el Padre verdadero de John Prieto, de todos, de todos, de todos, de todos. Aquí me quedaría corto mencionando todos los padres que a esta hora están viendo. Es el Padre de Nelson Bolívar, el Padre de Alfonso también, Alfonsito. Es el Padre de Diego Torres, de cada hombre, cada varón que a esta hora está aquí. Es mi Padre. Entonces dice que el cual nos lleva siempre en triunfo. Y yo debo tener eso en mente. No debo sentirme como relegado, como que no, el Padre me odia, el Padre no me ama. Claro, el Padre tiene otros favoritos, el Padre se ha enfocado en otros. Como yo no tengo plata, esa es una mentalidad que es una mentalidad fuera de la familia de Dios. En la familia de Dios no hay queja, no hay lamento, no hay crítica. Nuestro Padre Celestial no maltrata a sus hijos, Él tiene cuidado de nosotros. Y yo lo sé desde el comienzo. El hecho que pasemos pruebas no significa que Él no esté allí con nosotros, no significa que Él no nos saque. Yo debo creerle, porque Él siempre me quiere llevar en triunfo. Ahora depende de que yo lo escuche, depende de que yo lo obedezca, depende de que yo tenga comunión con Él, porque Él siempre me ha estado advirtiendo, cuidado con esta salida, cuidado por este lado, cuidado por allá, cuidado.
Él siempre me va a decir y nos quiere advertir porque Él siempre nos lleva en triunfo. Es una bendición. También es el padre de Fabio Rincón, que a esta hora está conectado, y de cada hombre que está con nosotros, de tal manera que yo tengo que darle gracias porque Él siempre me lleva en triunfo en Cristo Jesús. Siempre. En la enfermedad Dios quiere quitarla porque Él dice, ya la llevé. Yo pagué un precio muy alto, sacrifiqué a mi único hijo. No tenía nada que ver mi hijo con el pecado. No tenía nada que ver con la maldad, no tenía que ver nada con la enfermedad y puse todo sobre Él con tal de quitarlo de ti, con tal de salvar todo obstáculo para que no estuviéramos lejanos sino ahora cercanos. ¿Eso no es para amar a este Padre? Nos extendió un cheque en blanco, nos abrió los cielos, nos hizo sus herederos, nos ha amado generosamente, tenemos un Padre generoso, pero hoy por hoy hay un desconocimiento enorme de quién es el Padre. A veces la gente le ora al Espíritu Santo, Espíritu Santo, y se levantan y Espíritu Santo, a toda hora Espíritu Santo. Ahora, yo no estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es poderoso, Dios con nosotros, el Dios poderoso que nos da sabiduría, que nos protege, nuestro abogado, es Dios en la tierra caminando con nosotros. Pero en la Biblia hay un orden correcto que se nos dice siempre, el Hijo nos dirige al Padre, el Espíritu Santo nos dirige al Hijo y al Padre. Entonces, el enfoque final es el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre quiere tener comunión con sus hijos. El Padre quiere salir a jugar a balón con sus hijos. El Padre quiere recibir ese mimo, ese cariño de los hijos. Y por eso también en Sofonías 3:17 dice que Él se deleita, Él se recrea en sus hijos en el momento de la alabanza, en el momento de la obediencia, en el momento de la comunión con Él. Poderoso. Y Él siempre nos lleva, es como un río, es un impulso, es la gracia de Jesucristo. El Padre activó la gracia a través de Jesucristo para que tú y yo logremos que los planes de Él en nuestra vida se cumplan, se cumplan, se cumplan. Y por ese tema es que siempre los hijos de Dios somos victoriosos y debemos andar con mentalidad de victoriosos, no con mentalidad de víctimas. No, es que no tengo, yo creo que me va a faltar, yo creo que tal que algo malo me pase y esto es difícil. No, si yo sé que mi Padre no me falla porque es mayor que todos, así como el Señor Jesús lo dijo, yo debo tener el mismo concepto. Mi Padre es mayor que todos y yo y mi Padre somos uno solo y yo estoy en la mano de mi Padre. Yo no sé en qué mano está usted. No esté en las manos de su economía, de su estudio, en las manos simplemente de un sistema del mundo, sino esté en las manos de Dios, en las manos de su Padre. Es el lugar más seguro, el lugar más promisorio, en las manos de Papá Dios. Y Él siempre nos va a llevar triunfantes por medio de Cristo. Pero no solo eso, luego dice, ¿qué hace el Dios, el Papá poderoso por sus hijos? Número 1, nos lleva en triunfo. Y número 2, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque ahora somos sus embajadores, ahora tenemos su naturaleza, ahora tenemos el perfume más delicioso. Tenemos un perfume delicioso, somos el perfume de Cristo. Dice, y por medio de nosotros, es decir, tú y yo tenemos un trabajo. El Padre no dice, bueno, tengo unos hijos, tengo un hijo que es poderoso, Jesucristo. Él fue allá, dio su vida, Él está aquí a la diestra, Él intercede, pero tengo una cantidad de desocupados. No, los hijos de Dios no somos desocupados ni desprogramados. Dice, y por medio de nosotros, dijo el apóstol Pablo, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es decir, usted huele a Cristo, usted huele a salvación, usted huele a santidad, usted huele a progreso, usted huele a victoria y a luz del cielo, a salvación, porque usted a donde quiera que vaya siempre va a hablar de Cristo, siempre va a hablar de ese Cristo que nos abrió el cielo, que rasgó el velo para que ahora nos podamos comunicar con nuestro Padre que es grande y poderoso. Y aquí dice también algo. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Porque para Dios el Padre somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Tremendo. Porque para Dios el Padre somos grato olor de Cristo. Es decir, cuando usted se acerca al Padre, no se acerque haciendo méritos propios. No es que yo vengo a ti, Padre, porque tú no me has bendecido. Yo no entiendo por qué tú no me bendices. Yo no entiendo por qué esto me sale mal.
No, dice que somos grato olor de Cristo. El Señor dice, es el mismo perfume de Cristo, tienen la misma palabra. El mismo perfume que tiene Cristo lo tienen sus hermanos, o sea, los otros hijos del Padre. Porque estamos en Cristo. Tenemos el perfume de Cristo, el óleo de gozo. El perfume de Cristo es el Espíritu Santo, el óleo de gozo, el perfume, ese gran perfume de santidad, de gozo, de amor, de victoria. Entonces, dense cuenta todo lo que el Padre Dios ha hecho. Número 1, nos cogió derrotados. Y luego nos pone en su familia, nos quita la ropa andrajosa, ahora tenemos un nombre, tenemos un apellido, ahora tenemos una cobertura de un Padre Celestial, poderoso. Y dice Él, y nos lleva triunfantes en Cristo, nos da el triunfo de Cristo, dice, lo logró Él, pero ahora también compartan ese triunfo, es para ti, es para ti, es para ti, padre de familia, que estás viendo, mi familia vive hoy, es para ti, es para ti, es para ti, es para ti. Poderoso. Y luego dice, ok, no solo eso, tengo planes para ti. Y por medio de ti, quiero que esparzas esa fragancia de salvación. Quiero que otros que están perdidos en el mundo conozcan que hay un Padre bueno, que hay un Padre poderoso, que es mayor que todos. Y Él te pone en su mano, de allí nadie te saca, nadie te puede arrebatar, porque tú eres una oveja de su prado. Tú eres un hijo que Él ama profundamente porque Él te percibe por el aroma de Cristo. Realmente no es por tu perfume. No sé qué perfume costoso puedas tener. Alguien dice, bueno, yo tengo Dolce Gabbana, yo tengo, no sé, el que usted pueda tener, o pachulí, lo que sea. Dios no percibe el aroma de tu intelecto, de tu capacidad personal. Dios percibe el perfume que hay en ti, que se llama Cristo. Cristo, porque sin Jesucristo es imposible agradar a Dios, porque sin Jesucristo es imposible comunicarme con mi Padre. Grandioso. Entonces dice, porque para Dios somos grato olor, porque para Dios, porque en la mente, en el corazón de Dios, somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Grandioso. Y yo quiero que hoy entendamos que ese Padre Celestial es el modelo perfecto. Tal vez el modelo que tuviste humano no fue tan perfecto, no fue tan ajustado, no necesariamente se parecía. Y eso trae dolor en el corazón, y eso trae vacíos, trae frustración. Pero tenemos que mirar el modelo perfecto, tenemos que mirar el espejo perfecto, que es este Padre. Yo lo hice, y a mí me trajo sanidad, y a mí me trajo libertad. Y todos los días yo me levanto con la seguridad de que mi Padre tiene cuidado de mí, de que mi Padre tiene cuidado de mí, de que mi Padre hace cosas grandes. Mi Padre me promueve. Yo quedo aterrado de las cosas que Dios hace. ¿Por qué? Porque yo aprendí a mirar que mi Padre es mayor que todos. Mi Padre Celestial es mayor que todos, como lo veíamos en la escritura inicial. Y eso hace que yo camine con una mentalidad de favorecido por mi Padre, una mentalidad de protegido por mi Padre. Y siempre veo su mano bondadosa alrededor. Eso hace cuando uno va de la mano del Padre, y Él dijo, nadie me va a arrebatar lo que Dios me ha dado, está en las manos de mi Padre y yo estoy en las manos de mi Padre. Pero si tu caso es que tal vez ese Padre te negó, no estuvo, tal vez te maltrató, y hay casos muy fuertes donde ese hijo vio que ese padre maltrataba a la mamá. Eso es duro para un hijo, ver que ese papá maltrata a esa mamá, la humilla, no le da su lugar, la deshonra. Peor aquellos padres que fueron abusadores sexuales también de sus hijos. Fuerte. Pero la buena noticia es que en medio de todo, tenemos al Padre más grande que a través de su Hijo quiso pagar el precio de esos desatinos, de esos desaciertos, para que hoy tú y yo tengamos un corazón sano. Para mirar si tienes un Padre y todavía hay cosas que no se han arreglado, este es un buen día para arreglarlas. Que tú puedas llamar a ese papá, no simplemente a reclamarle, a estar molesto, a estar bravo, sino simplemente, papá, gracias, te valoro, te bendigo, y también trata de mirarlo como ese hombre grande. Es mayor que todos. ¿Por qué? Porque es tu papá. Y si no lo tienes, bueno, enfócate en tu Padre Celestial. Ahora, ¿y qué de tu Padre Espiritual? También tienes que verlo como lo que el Señor Jesús dijo sobre su Padre. Es mayor que todos. Si tú no tienes un Padre espiritual, no reconoces una paternidad espiritual, nunca vas a recibir nada. Porque no vas a honrar a nadie, porque no vas a tener enfoque, porque no vas a honrarlo. Y únicamente recibimos de lo que honramos.
La Biblia dice que en Nazaret nadie pudo recibir nada, porque no honraron al Señor Jesús, lo miraron como poca cosa. Ah, ese es el que jugaba, es el hijo del carpintero, ese no es el que jugaba bolatrapo con nosotros, ese no es el que jugaba allá, ese yo qué le voy a recibir. Mala cosa. Yo les puedo decir públicamente, y yo sé que este video queda allí publicado, cuando el Señor me lleva a mí particularmente como varón, como pastor de Dios, allí a Rema, Colombia, donde mi pastor John Romick, para mí ha sido mi padre espiritual, y yo lo considero mayor que todos. Pueda que otros. Ahora estoy hablando, ni me faltaba, estoy hablando, claro, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero en la tierra, alguien al que yo le aprenda, alguien al que yo le crea, al que yo le reciba, es mi pastor John Romick. Y lo honro. Y el día del cumpleaños, con mi esposa, la pastora Ana Milena, vamos, siempre queremos honrarlo. Para fin de año siempre queremos honrarlo, bendecirlo, estar allí. Que nos falta más, sí. Pero la Biblia dice que los que predican el Evangelio son objeto de doble honra. Y yo lo honro porque yo le creo. Y para mí es mayor que todos. Pueda que uno diga, uy, tremendo, este pastor tiene no sé cuántas iglesias y es un pastor conocido en tal parte. Puede haber los que sea, pero para mí es mi padre espiritual y es mayor que todos. Porque yo me enfoqué y recibí esa paternidad, tengo ese ADN de Rema, la palabra de fe, la palabra de justicia, la autoridad del creyente, y yo lo tengo. Lo trabajo en radio, lo veo en el ministerio, lo veo en las clases que dicto también, y a donde quiera que me mueva, siempre para mí es mi padre espiritual. Y uno tiene que tener esa certeza en el corazón y verlo como mayor que todo, no simplemente, no, yo tengo un padre, pero eso él no sabe, pero eso tal cosa, equivocados. El mismo concepto del Señor Jesús, allá donde lo vimos en Juan 10:28. Dice, y mi Padre es mayor que todos. Esto es maravilloso. Si tienes un Padre en lo natural, tienes que mirarlo como mayor que todos, no como el más insignificante, como alguien por allá, un cero a la izquierda. No, mayor que todos. Si tienes un pastor, míralo como mayor que todos. Y por supuesto, nuestro gran Padre Celestial, mundial, como dicen algunos, crack, como dicen los argentinos, capo, grande y poderoso nuestro Padre, que lo amamos, que lo adoramos, que nos gozamos en Él, que le damos gracias, que nosotros nos humillamos delante de Él porque es grandioso.